Mañana, 6 de febrero, se celebra el Día Internacional de Tolerancia Cero con la mutilación genital femenina. Es una práctica que consiste en la extirpación parcial o total de los órganos genitales femeninos por motivos no médicos. Según UNICEF, se estima que más de 200 millones de mujeres y niñas han sido mutiladas. Para hablarnos de todo ello nos acompaña Mónica Batán, activista, directora y socia fundadora de Guanahuaque Mujer, que lucha contra esta práctica. Bienvenida, Mónica. Muchísimas gracias. Bueno, lo primero que nos gustaría saber es cómo trabajan desde su ONG para erradicar esta mutilación genital femenina, que es muy difícil, pero ¿cómo trabajan ustedes? Bueno, pues trabajamos a nivel internacional. Primero, por un lado, trabajando la educación, dando educación a esas niñas, ¿no? que bueno, pues son supervivientes de esas prácticas o que están en riesgo de, ¿no?, darles herramientas. Eso por un lado. Por otro lado, trabajamos con madres y con mujeres que eran exmutiladoras, ofreciendo oportunidades laborales, actividades productivas que las genere recursos, porque cuando dejan una práctica que genera recursos, no podemos empobrecerlas, hay que darles una alternativa. Trabajamos aquí también haciendo incidencia, sensibilizando, hablando de esa práctica que parece que no existe, parece que está escondida, que afecta a 4 o 5 personas en África, pero las cifras que has contado son 200 millones, más de 31 países lo practican, y eso con datos oficiales. Hay datos indirectos que están mostrando ya que más de 92 países lo están practicando y solo 51 tienen leyes que atajan o que enfrentan esta práctica. Pues si te parece vamos a conocer el testimonio de 2 hermanas de Kenia que consiguieron escapar de esa mutilación genital femenina y que se recuperaron en un centro con el que colabora su ONG, Guanahuaque Mujer. My parents wanted us to be cut and we never wanted. I remember very well, we were told, today you should go and shave because tomorrow you have to be cut. Because you're planning to run away, we can even circumcise you right now. So it was hard, we were being beaten. And I was the first one to be cut because I'm the eldest. So I was like, oh my God. It was just after some, it was just like for 5 minutes, then the beers cut and we were saved. It was some minutes I was to be cut, it was just some minutes. Here you are safe and no one forces you to undergo a cut or get married. O sea, las hemos visto contando su experiencia, Mónica. Me gustaría preguntarte, ellas consiguieron salir, consiguieron evitar ser mutiladas. ¿Cuál es su presente y su futuro inmediato? Bueno, pues desde esa entrevista han pasado unos 5 años aproximadamente. Acabo de estar con ellas. Y bueno, la realidad ha sido que ellas han evolucionado, nos centramos mucho en atenderlas, ¿no?, y darles educación en etapas de primaria y secundaria. Estas niñas han evolucionado, pero fijaros que ahora mismo a una niña hay que atenderla durante todos los ciclos educativos. La educación superior es básica para cambiar la realidad de estas niñas, pues si no nos quedamos a medio camino. Por ejemplo, ahora estas 2 niñas, Agnes y Mercy, que es la mayor, se ha graduado, cerraron las escuelas por la pandemia, tuvieron que volver a sus aldeas donde iban a ser mutiladas, tuvieron que volver por ese cerrojo, ¿no?, de los colegios. Cuando vuelves, entras en riesgo. Estas niñas, además, al volver y estar en contacto, viviendo con población adulta y sin tener la protección ya de los propios padres, porque están repudiadas, corren el riesgo de quedarse embarazadas. Y efectivamente, las 2 se quedaron embarazadas. Estaban becadas para poder seguir con su proceso educativo y por el hecho de quedarse embarazadas se les ha quitado la beca. Agnes no cuenta con el apoyo de la persona que la dejó embarazada, de este hombre que la dejó embarazada, ¿no? Al final, una niña que ya ha pasado todo el proceso educativo vuelve a estar en la aldea en riesgo con una niña con el riesgo también de ser cortada. Entonces hay que apoyar a las niñas en todo el ciclo educativo y no solo pues, en esa parte, ¿no?, que es más fácil encontrar y entender, darle educación para salvarle la vida. No, también para cambiársela y que realmente tenga una oportunidad de tener un futuro digno. Qué difícil es salir de todo eso, ¿verdad? Estabas diciendo antes que hay muchos países, más de 30 países en los que se produce esta práctica, países como Somalia, Guinea, Malasia, la India. Muchos de estos países
y también en Irak, por ejemplo. Y hay un mito que hay que derribar, Mónica, que es el que está asociado a la ablación con la religión, cuando en realidad son creencias o son costumbres étnicas. ¿Es así? Es una tendencia cultural, no tiene que ver con la religión. No hay ninguna escritura ni ninguna religión que diga que las niñas tienen que ser cortadas. Entonces sí, hay que quitar esos estigmas y hay que trabajar de manera global. Estamos hablando de 31 países en los que se ha registrado, se han recogido datos, pero ya entidades internacionales como Equality Now, redes anti-FGM de Europa y de Estados Unidos trabajando juntas de forma indirecta han localizado ya 92 países donde se practica. Solo hay un único continente donde no tenemos datos y es Antártida. En el resto del mundo la mutilación genital femenina sucede. En Europa sucede y las cifras son muy contundentes y en España tenemos a 19.000 niñas en riesgo de sufrir la mutilación genital femenina. Eso voy a decir, porque hasta 2030, según los datos que tenemos, unas 68.000 niñas corren el riesgo de ser mutiladas, pero no solamente en estos países, sino, como estás diciendo, también en Europa, 68 millones de niñas, pero es que aquí en Europa 180.000 mujeres, según datos del Parlamento Europeo, en Europa y también en España. A pesar de todos los esfuerzos que se están intentando por parte de ONGs como la vuestra, de asociaciones, de centros de salud que alertan, esto no se puede evitar. ¿Qué protocolos hay? ¿Qué se puede hacer? Bueno, en España está penado en el Código Penal desde 2003, es un delito de lesiones. En 2005 se consiguió la extraterritorialidad, poder perseguirlo. Aquí hay un protocolo sanitario a nivel nacional, pero solo sanitario, es decir, se necesita que se impliquen todos los sectores, que sea multidisciplina. Al final el protocolo se implementó en 2005, no se ha vuelto a revisar. Es un protocolo médico que quiere decir que cuando una niña que es de un país de origen donde se practica la mutilación quiere viajar, tiene que pasar por un pediatra o una pediatra. Cuando pasa por ahí se registra que la niña está bien. A la vuelta tiene que volver a pasar obligatoriamente. ¿Qué pasa? Que lo detectas cuando ya ha sido cortada. Entonces hay que trabajar la prevención y eso es desde la red antimutilación, la red Libres de Mutilación, donde estamos integrados, que son 25 ONGs que trabajan en España para enfrentar esta práctica de la mutilación. Estamos solicitando, bueno, pues esa revisión que se incluya también en la nueva ley de libertad sexual y bueno, pues esa figura de la intermediadora cultural, que es muy importante que trabaje con las comunidades donde se practica la mutilación. En España se está incrementando mucho la población de países de origen donde se practica la mutilación, en todas las comunidades: Gambia, Senegal, Mali, Nigeria. Tenemos ahí un control, o lo tenemos más o menos controlado, saber que eso está sucediendo. Luego hay que incrementar los recursos y hay que poner el foco para evitar que esas 19.000 niñas que están en riesgo de sufrir la mutilación efectivamente sean mutiladas. Claro. Si te parece, vamos a escuchar otro testimonio. Aquí queremos, como decíamos antes de empezar esa entrevista, buscar las soluciones, centrarnos en que hay soluciones y que bueno, el caso de las dos hermanas al final no ha terminado como nos hubiera gustado, ¿no? Que ellas hubieran podido salir de todo aquello. Al final se han visto un poco, han vuelto a donde estaban, pero vamos a escuchar otro testimonio que es el testimonio de una chica que también escapó a la ablación y que sueña con ayudar a otras mujeres, a otras niñas que han pasado por su misma situación. Vamos a verlo. My mother's money and hid in the garden so that they cannot get access to me. And that time they were preparing to shave me so that they can circumcise me at night. And waited for the car that transport people to Narok, to us, and they make us feel that we are loved and we are able and we can do more better than men. Yeah. To Tasaru, I was in class 4 and now I'm done with high school. I did primary, went to high school and now I'm done. I'm waiting to join the university. I want to do journalism. Bueno, pues está claro que por testimonios así es tan importante la labor que estáis haciendo, ¿verdad, Mónica? Por supuesto, y dotar de educación a una niña es salvarle la vida. Pero no solo en primaria, secundaria, como estamos insistiendo, hay que darles una oportunidad mucho más allá y las dos niñas anteriores no están perdidas, están a salvo y sobre todo la generación siguiente, sus hijas, estas niñas
ya tienen unas madres que están luchando frente a esta práctica. Y bueno, ahí necesitan el apoyo, por eso hacemos un llamamiento para apoyarlas a nivel beca. Nosotras tenemos un proyecto que es Becas para el No, becas para decir no a la mutilación genital, y podemos conseguirlo. Quería preguntarte también si, por las consecuencias, ¿no? Estamos hablando un poco de esas consecuencias psicológicas, también a nivel social, pero también hay consecuencias sanitarias, ese dolor crónico que muchas veces sufren, aparte de no poder sentir ese placer sexual, ¿no? ¿Cómo se pueden recuperar las niñas y mujeres que no han podido escapar de la ablación? Bueno, pues por eso necesitan una atención integral, o sea, infecciones, dolores crónicos, partos, que los niños incluso y niñas a veces fallecen, traumáticos. Todo eso hay que repararlo. Aquí también hay entidades que reconstruyen. Hay que trabajar con esas mujeres, ya no solo la parte física, sino la parte psicológica, depresión, ansiedad de por vida, cuando no es la muerte, por supuesto. Pues hay mucho que contar, hay mucho que queda todavía por hacer, pero bueno, con organizaciones como la vuestra pues se está contribuyendo a ello, y es verdad que visibilizándolo es también una manera de poner el foco y ayudar a estas mujeres y a estas niñas. Así que Mónica Batán, activista, directora y socia fundadora de Guanaguaque Mujer, que significa Guanaguaque en suajili. Mujeres, ¿no? Mujeres. Muchas gracias por atender la llamada del canal 24 Horas y por vuestra labor en la lucha contra la ablación genital. Gracias, contra la ablación femenina. Gracias. Gracias.